día sábado, 3 de octubre, nos hemos juntado para hacer una reunión más de los queseros de Latinoamérica. Y tenemos a un nuevo expositor que sería don José Campayo. Que me gustaría, José Campayo, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches para Muy ustedes. bien, muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes. Que usted se pudiera presentar quizás para que nosotros Sí, lo podamos conocer. lo vamos a hacer. Mi nombre es José Alejandro Campayo Moreno. Soy un viejo de 80 años, así que ténganme un poquito de paciencia. Soy español por nacimiento, venezolano de corazón. Pasé 58 años de mi vida en ese país y, además de profesor, soy técnico superior lácteo. Llegué a lo que es la quesería por una de esas casualidades del destino, pero me enamoré tanto del queso como de la profesión. Y ahí he andado durante todo ese tiempo, pues haciendo un montón de cosas, manejando empresas, creando instituciones y bueno, entrenándome y desarrollándome al máximo al respecto. Durante un tiempo vimos como una de las industrias más deprimidas era la industria quesera marginal y nos propusimos tratar de ayudarlas. Y de allá, después de que dejé toda mi actividad como dirigente y como todo lo demás, monté nuestra primera empresa que se llamó FAMOCA. FAMOCA se distingue porque todavía es una empresa que está funcionando en la educación, formación y entrenamiento de la gente en lo que es quesería y un poquito en lácteos. Después nació la Casa del Quesero. La Casa del Quesero es una industria que se dedica a la comercialización de todos los productos para la industria quesera a nivel nacional. Cuajo, fermentos, enzimas, colorantes, decolorantes, cloruro, ácido cítrico, en fin, toda la gama de productos que requiere la industria nacional, incluso a nivel de moldería y demás enseres, ¿no? Y por último, Pack Northern Spain, que es la que se encarga de la instalación de equipos, maquinaria y montaje de algunas plantas. Eso es en base lo que es el señor Campayo y su familia, porque aquí trabajamos todo el mundo. Dicho todo esto, vamos a lo que nos ocupa y espero cubrir las expectativas. Todo esto nace porque el otro día mi amiga, la señora Marcela, me preguntó ¿cómo se sabe si un queso está madurado? Yo le di una explicación, más o menos, diciéndole que es una cuestión de una serie de procesos que llevan adelante pues todo lo que sería una línea de queso. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. La maduración de los quesos. Trataremos de sintetizar en esta charla algunos aspectos importantes que deben tenerse presente a la hora de iniciar el proceso de maduración de algunos tipos de queso. Resulta prioritario a la hora de fabricar un tipo de queso el tener presente las características que ese queso tiene. En esta charla obviaremos los quesos básicos de coagulación sencilla y en los que no interfiere en su proceso la inoculación de fermentos, sino únicamente la transformación que sufre esa leche en el secado, ya que no tiene acción fermentativa. Los fermentos lácticos proporcionan características a los distintos productos de la leche, bien sea crema, suero cremoso, mantequilla y sobre todo en el queso, que es lo que nos incumbe ahorita y es la materia del trabajo. ¿Qué son los fermentos lácticos? Los fermentos lácticos son bacterias que presentan una acidificación al producto que elaboramos y proporcionan características especiales tales como aroma, cuerpo y textura al queso.
Al hablar de fermentos, hay que distinguir sus clases según se producen y se preparan para su utilización. Originalmente, antiguamente, el quesero preparaba los propios cultivos siguiendo una metodología tradicional y para ello cada uno tenía su método y su forma de hacer. Normalmente se arrancaba con un fermento inicial. Hoy en día ese fermento inicial normalmente se obtiene en laboratorios muy especializados, ¿no? Y es el fermento que sirve como arranque para la preparación de cualquier tipo de fermento. Posteriormente, y con el repique, se obtiene lo que sería el cultivo madre, que es el que nos va a permitir nacer los otros tipos de fermentos que vamos a requerir para la fermentación de otros tipos de queso. El proceso de preparación de estos cultivos demora fácilmente 2, 3 y hasta más días. Se inicia con cepas puras que se preparaban en laboratorios especiales y basados en tecnologías un tanto sofisticadas. Estos laboratorios proporcionan diversos tipos de cultivos ajustados a las distintas necesidades del quesero. Estas cepas puras iniciales se comercializan en forma líquida, congelada o liofilizada y normalmente esto es lo que se emplea como arranque para desarrollar los fermentos tradicionales. Los pasos a seguir para transformar este cultivo puro en apto para la utilización son sembrar primero el cultivo original en una leche estéril y descremada. Una vez teniendo esto listo, se inocula y se deja en un reposo de 15 horas para esperar a que él verdaderamente multiplique. Una vez terminado esto, después de las 15 horas, se siembra ese cultivo en 5 litros de leche, también de leche descremada y estéril. Se toma esa preparación, se somete a incubación a una temperatura de 22.5 grados centígrados, ¿verdad? Y se deja por espacio de 15 horas. El resultado es lo que vamos a llamar cultivo madre. De ahí nacerán los demás cultivos, ¿no? Una vez que tenemos el cultivo madre, ya viene una pasteurización de ya mayor volumen de leche, ¿verdad? Se somete a una pasteurización de 85 grados centígrados durante espacio de por lo menos 1 hora, ¿verdad? Y luego se trata de enfriar rápidamente para evitar el crecimiento bacteriano. Terminado esto, se toma y se deposita suficiente cantidad de leche en una fermentera, si es que estamos en una industria, o si es un pequeño quesero, normalmente lo trabaja directamente a nivel de ciertas normas que él tiene, ¿no? Y de ahí se multiplica en una fermentera, si la estamos inoculando, es para preparar varios procesos a la vez y que sirvan para todo el trabajo del día o de varios días, ¿no? La fermentera no es ni más ni menos un equipo que tiene por una parte la entrada de vapor para preparar lo que sería la pasteurizador y después una entrada de agua fría para poder bajar rápidamente la temperatura y colocar el fermento a una temperatura donde no siga trabajando ni acidificándose. Una vez que terminamos esto, lo que tenemos en esa fermentera, ese es el cultivo inicial. Es con ese que vamos nosotros a arrancar la fabricación de diferentes tipos de queso, de acuerdo al fermento que hayamos preparado. Todo este proceso tradicional hoy se condensa en la utilización de cultivos preparados en laboratorios especiales y se comercializan a bajas temperaturas y son de inoculación directa en la cuba de cuajado. Hoy se ha facilitado más todavía esto porque se están empleando cócteles de fermentos ya preparados con mezclas de fermentos para emplearlos de una sola vez y definitivamente en la elaboración de cada tipo de queso. Hay fermentos
mesófilos para la preparación de queso Gouda, Edam, Fimbo, Fontina. Hay para hacer también quesos para pecorino, para hacer queso de mozzarella, para hacer parmesano. O sea, hay ya fermentos para cada gama de quesos y para cada uno de los tipos de queso. No necesitamos hacer todo el proceso anterior ni mezclar diferentes cepas para obtener resultados similares. Esos fermentos vienen liofilizados. Normalmente se manejan bien porque requieren de una temperatura normal, de aproximadamente 2-3 grados. Tienen una vida útil de 5, 6, 8 meses y sometidos a congelación de -8 o 10 grados, automáticamente pueden durar hasta 2 y 3 años sin ningún problema. Pese a todas esas facilidades, todavía la utilización de los fermentos y su manejo requieren de mucho cuidado y de medidas extremas en el uso de los equipos, utensilios y demás cosas que intervienen durante la producción del queso. Es bueno recordar que en el argot quesero los cultivos, los fermentos, los starters es lo mismo y se manejan indistintamente según usos y costumbres de diferentes zonas. Sobre cultivos podríamos alargar la exposición por horas y siempre nos quedarían conceptos interesantes en el tintero, que no lo sé, no los abordaríamos por olvido seguramente. Con el fin de adelantarnos, me gustaría nombrar ciertos fermentos y establecer su diferencia y su denominación. Hay dos grandes familias, que son los fermentos mesófilos y los fermentos termófilos. Pertenecen al grupo de fermentos, quizá mesófilos los más abundantes. Streptococcus lactis es un fermento mesófilo, Streptococcus hollandicus, que es otro mesófilo, Streptococcus cremoris es otro mesófilo, gran productor de aroma, por cierto, Streptococcus diacetyl también es otro mesófilo, también productor, muy buen productor de aroma, Streptococcus thermophilus ya es un termófilo y es especialmente diseñada para pasta cocida y elaboraciones de queso de alta temperatura. Streptococcus durans, que también es otro termófilo, Streptococcus fecalis, que es un termófilo con aromas penetrantes y altas a altas temperaturas, Streptococcus titobacillus, que es también otro mesófilo de aromas, Lactobacillus casei, un termófilo, Lactobacillus lactis, otro termófilo, Lactobacillus bulgaricus es otro termófilo, Lactobacillus helveticus es otro termófilo. Muchas veces de estos termófilos se emplean en cócteles porque sirven para desarrollar ciertas cadencias que tengan diferencias, como por ejemplo, ¿no? Termófilo se emplea para hacer un queso parmesano, pero termófilo también se emplea para hacer un queso emmental, Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para el queso emmental lo acompañan otra cantidad de fermentos termófilos que le van a desarrollar características y cadencias distintas que no tiene el parmesano, donde estamos buscando una masa compacta ciega, ¿verdad? Y que además nos permita que pasado cierto tiempo genere una cristalización de ciertas partículas de la lactosa. Bueno, después vienen los penicillium, roqueforti, el glaucon, los azules, los mohos azules, el Clostridium caneum, el Penicillium camemberti, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la familia es larga, ¿verdad? Y en cualquier manual se pueden conseguir, incluso en qué uso se pueden desarrollar bien. El uso específico de estos cultivos en cada fórmula de queso la determina verdaderamente la receta. Cada tipo de queso y cada tipo de quesero juega con esos fermentos buscando ciertas características que verdaderamente le den características propias y que lo definen de otros que a lo mejor en su sector o en su competencia tienen objetos similares, ¿no? Pero hay ciertos pasos en la elaboración del queso
que son importantes mantenerlos y definirlos. Uno es el tiempo en que se va a utilizar. ¿Cuándo se empieza a utilizar el fermento? Una vez que hemos terminado la coagulación de la leche, una vez que tenemos ya preparada la coagulación de la leche, la temperatura ya idónea, ¿verdad? Es que vamos a sembrar el fermento. Antes de sembrar el fermento, es una buena práctica que será hacer el análisis de la leche. La leche ya teníamos un análisis hecho en el laboratorio o al inicio del proceso o a la recepción, pero antes de arrancar lo que sería ya el trabajo con fermentos, hay que hacer un análisis a la leche y decirnos por lo menos qué acidez tenemos. Y esa sería acidez antes. Luego de que inoculemos el fermento y el fermento le hayamos dado el tiempo de activación, volvemos nuevamente a repetir la acidez de la leche. Esa diferencia, que puede ser de algunos gramitos o de un solo punto, es lo que les indica que verdaderamente el fermento actuó y está trabajando. Otro de los factores que es importante tener en cuenta es la temperatura. Todas las temperaturas no son idóneas para todos los tipos de fermentos. Todo depende de las características del fermento para que verdaderamente juegue con esa temperatura. Otra, el pH o acidez. Y luego, la cantidad de fermento a inocular de acuerdo a lo que se está buscando en el tipo de fórmula que estamos empleando para fabricar. Estos factores son faena primordial del quesero. Él es el que tiene el patrimonio para determinar cada uno de estos detalles y es el que debe ser el exigente que pida y logre que en su planta o en su trabajo todo el mundo se ciña a esas reglas, que no es lo más fácil. Normalmente educar al personal dentro de una quesería pequeña, mediana o chiquita es cuestión de una educación constante y de que verdaderamente los muchachos, ¿verdad?, vayan cogiendo esa política y ese criterio de trabajo. Porque les voy a decir, hay mucha gente que ingresa y quiere entrar a trabajar en una quesera, pero son pocos los que tienen la verdadera condición para ser un buen quesero. Para ser un buen quesero, el único requisito importante que se necesita es ser paciente. Un quesero tiene que tener como norma ser tan paciente como Job, porque la leche todos los días es distinta. Las características de esa leche todos los días distintos. Las condiciones de esa leche todos los días son distintos. Únicamente tenemos similar el color, pero el resto varía en cada uno de las cosas. El cuidado que ponga en las distintas etapas de producción redunda en mejor calidad del producto final y evitará factores no controlados que incidirán en la determinación del sabor, aroma final del queso y otras condiciones superficiales. La temperatura, como dijimos anteriormente, la define el tipo de queso que vamos a hacer y para eso también el tipo de fermento que vamos a utilizar. La acidez nos indica el desarrollo de la acción de las bacterias del fermento que acabamos de inocular y en la transformación de la lactosa. Y en algunas variedades de queso, solo la acidez y no la temperatura es la responsable de la retracción de la cuajada. La sal interviene también de forma muy decisiva en el queso, en la vida del queso. Por algo es un producto que controla la fase bacteriana y es un gran conservante. El pH final es vital para el trabajo de quesería. Dicho esto, vamos a entrar un poquito
en las diferentes fases de elaboración del queso, puntualizando en aquellos factores que inciden abiertamente en la maduración del producto. Antes de abocarnos a esto, debemos tener presente los distintos quesos que normalmente manejamos en nuestros países latinos. Arrancaremos con los quesos texturizados. Los quesos de perfil texturizado gozan de gran arraigo en varios países anglosajones, en los Estados Unidos, en Canadá, y es el queso cheddar, la figura y el prototipo que mejor define este tipo de producto. La elaboración del queso tiene como objetivo elaborar una cuajada con una textura suave, mantecosa, firme y cerrada sin ojos. Es un producto de suave aroma a nueces y que requiere para su maduración de 6 meses a 1 año, aunque en ciertas zonas prolongue su maduración más tiempo, resultando un producto final de primer orden. La elaboración del cheddar y la de otros similares como el Cheslenen, el Derby o el Dunlop arrancan con una rigurosa selección de leche. Inclusive, para asegurar su calidad, hay quien los termiza. Concluido este proceso de termización, la leche se deja en la tina quesera a 21 grados centígrados y se inicia lentamente el proceso de calentamiento hasta llegar a la temperatura ideal de coagulación, que puede ser de 32 a 33 y hasta 34 grados, depende del tipo de cuajo que vayamos a utilizar. Si vamos a utilizar un coagulante microbiano, es bueno, 32 a 32 y medio, es buena temperatura de coagulación, pero si vamos a utilizar un cuajo animal, es preferible cuajar a 34 o a 35 grados centígrados. Normalmente en el Reino Unido, el cultivo preparado por el técnico quesero dispone de mezclas muy bien definidas para diferenciarse un poco de una gran cantidad de cheddar que son muy similares en todo el Reino Unido. Ya también, como dijimos anteriormente, los laboratorios los tienen ya preparados y le aligera en demasiado, ¿no?, el trabajo al quesero. Normalmente también se le agrega a eso un poco de colorante que le suministra un color amarillento tenue. El punto que distingue a este queso, y ha sido empleado en otras variedades de queso, es el proceso de cheddarización, que arranca precisamente en este tipo de queso. Este momento de producción arranca cuando ya tenemos la cuajada hecha. Hemos trabajado la cuajada, hemos llegado a su punto, y ese punto de calentamiento es un punto de entrar en calor en diferentes fases, con un lapso de tiempo cada uno. Y una vez que ya tenemos la cuajada hecha, dejamos reposarla durante unos 10 minutos y empezamos a ver la forma de ir abriendo para drenar el suero. Antes de eso, el quesero, que es el que marcará la pauta de si vamos a continuar, porque no ha llegado el punto todavía de pH o acidificación del suero, si lo deja todavía sumergido en suero o verdaderamente empezamos el drenaje del suero de la cuajada. Una vez que hemos arrancado ese drenaje, esperamos a que hayamos liberado gran parte de ese suero y entonces procedemos a hacer una especie de trincheras a los lados de la tina, dejando un canal en el centro para permitir la salida y el drenaje del suero que todavía queda en la cuajada. Este es un proceso un poquito largo, ¿verdad?, que suele durar aproximadamente unos 20 a 30 minutos. Pero cuando vemos que ya verdaderamente la cuajada que está en las trincheras
ha sacado bastante bien el suero y ya tenemos una masa compacta, entonces viene el proceso de cortar esa cuajada en bloques o en panes y ir encaramando una encima de la otra después de haberlo volteado. Primero volteamos y después le agregamos la otra encima y así sucesivamente hasta finalizar. Eso mismo repetimos con la otra trinchera de la tina donde estemos trabajando. Después de unos 15 a 20 minutos tenemos que volver a repetir esa operación en sentido contrario. Lo que estaba arriba pasa abajo y la cuajada que estaba debajo pasa arriba. Y con eso vamos obligando a la exudación del suero y sobre todo al desarrollo de lo que es la acidez y el pH de ese queso. Este es el proceso de cheddarización. Lo describo. Primero, dejar en reposo la cuajada. Segundo, drenar el suero de la tina. Tercero, atrincharamiento de esa cuajada. Cuarto, aglomeración de la cuajada para escurrido. Quinto, corte de la cuajada y arrumación de los bloques, ¿verdad? O de los panes, como quieran decirle, y el volteado de ellos. Este trabajo dura aproximadamente 1 hora y media. Al finalizar, hemos concluido el proceso de cheddarización. Hemos terminado ese proceso y ya tenemos una cuajada que dejó de ser cuajada para convertirse verdaderamente en un queso con una masa elástica, muy bonita, muy brillante y que nos dice que verdaderamente hemos alcanzado el pH que requeríamos. Durante esta etapa tienen lugar varios cambios físicos y químicos. Las bacterias lácticas continúan creciendo en número y transforman algo, la lactosa, en ácido láctico. Concluido esto, se procede al corte de esa cuajada. El corte de esa cuajada a nivel industrial o semi-industrial se hace con un cortador especial. Es un tipo de molinete donde usted va alimentando lo que es el queso y el molinete lo va seccionando verdaderamente en tiras como de 5 a 6 o a 7 centímetros de largo por 2 de ancho y se van quedando otra vez en la tina, pero ya sin suero. Una vez concluido, se extiende bien, se normaliza y le ponemos la sal. La sal es una sal gruesa que verdaderamente se riega en toda la cuajada y comienza un efecto de que la cuajada va llorando otro poquito más el suero por efecto de la sal. Este proceso de salado dura aproximadamente unos 20 minutos. A los 20 minutos podemos decir que la cuajada está lista para enmoldar. Hay tres formas de enmoldar. O en tambores de 200 kilos. Son los tambores metálicos protegidos con una bolsa plástica especial en su parte interna y se va alimentando la cuajada con las palas de trabajo hasta llenarlo. Normalmente esos vienen siendo como unos 200 kilos. Luego se amarran, se tapa y se acondiciona en tal forma para que todavía el suero que vaya produciendo tenga una salida, ¿verdad? Y permita que no haya problemas. Ese tambor se va volteando periódicamente para que verdaderamente vaya saliendo todo ese sobre que queda. Otra es en bloques de aproximadamente 25 o a 30 kilos que se meten en bolsas termoencogibles grandes y se colocan luego en cava en proceso de maduración hasta su uso. La tercera forma son en piezas de 2 o 3 kilos que también se prensan y una vez que prensadas normalmente entre 9 y 10 horas, el queso estaría terminado
para poderlo empacar al vacío y dejarlo su proceso de maduración siempre que lo queramos madurar, esté en bolsa. Normalmente para este queso se madura en bolsa termoencogible. Normalmente, la mayoría de ese queso tipo cheddar, trabajado en esta forma y cosechado en esta forma, a excepción del que viene en piezas, se emplea como materia principal en la elaboración de queso fundido para untar, o bien en queso rebanado o tronceado. Es la materia prima principal, sobre todo para lo que es el queso fundido. Quesos no texturizados. La elaboración de quesos no texturizados lleva un tratamiento distinto de la cuajada. Una vez concluido el proceso de coagulación, corte de cuajada, braseado y trabajo de la cuajada, secado de la cuajada en la tina, ¿verdad? Viene y se va sacando directamente del suero y llenando ya los moldes especiales para permitir un escurrido fácil. Son moldes, deben estar armados con paños. Una vez que ya llevan tiempo fuera en su mesa de trabajo, después de haber salido de la tina, es bueno voltearlos para facilitar el drenado del suero. En ciertos tipos de este queso, una vez hecho eso, se arropan por la parte del cubrimiento de todos ellos y se escaldan con agua caliente a una temperatura de 80-85 grados y se dejan reposando otra media hora. Eso es para ciertos tipos. Normalmente sería para ciertos tipos de queso pecorino de perfil italiano. Bueno, la acidez de esas cuajadas es inferior a la acidez que hicimos en los quesos texturizados anteriormente. Es una acidez mucho más baja, ¿no? Y tienen prensa, la mayoría de ellos pueden tener prensa. Hay otros, como por ejemplo los pecorinos de perfil italiano, a excepción del queso pecorino romano, no llevan prensa, sino únicamente es el drenaje del suero por volteado, ¿no? Luego del prensado, se deja de reposo para que ajuste el pH, que oscila entre 5.1 y 5.4. Dependiendo del tipo de queso, una vez llegado al pH, se produce y se pasa el queso a la salmuera. A esta familia de quesos pertenecen una gran variedad de quesos madurados de pasta y corteza un tanto dura. A este tipo pertenece la gama de pecorinos de perfil italiano, algunos franceses, la inmensa mayoría de los manchegos españoles y de los prensados de mezcla de leche y también un queso bastante especial que es el roncal. Con técnicas similares y el mismo o parecido perfil hay en quesos en Rumanía, Bulgaria y otros países, tanto europeos como latinoamericanos. Sus características más relevantes son el contenido de grasa, que normalmente es un contenido medio de grasa, sobre todo grasa en la leche que pase de los 3.5 hasta los 3.8. El aroma es penetrante, la pasta es mantecosa y muy pastosa en el paladar y en algunos tipos un poco salados. Estos quesos tienen diferentes tiempos de maduración, difiriendo algunos, primero en el uso y el consumo, y otros en el tipo de empleo que van a tener a posteriori. Muchos de estos quesos, sobre todo de perfil italiano, se emplean quizá por competir un poquito y porque el costo es mucho más bajo, moliéndolos, ¿verdad? Y vendiéndolo como queso molido, ¿verdad? Para aderezo de pastas y empleado también en lo que es la elaboración de alimentos, ¿no? Pero normalmente el queso pequeño de mesa, que sería el pecorino tipo sardo, tipo incluso venezolano, que en estos últimos 30 años ha proliferado mucho, bueno, tiene una maduración de 3 a 4 meses. Y es de cuidado en la salmuera, digo, en la cava de maduración, controlar muy bien
su trabajo para evitar la formación de hongos que normalmente desprestigian un poco y le modifican un tanto el sabor final. En Venezuela, específicamente, la familia del pecorino ha extendido notablemente estos quesos en estos últimos 30 años, ¿verdad? Este es un queso elaborado con leche de vaca y fermentos mesófilos texturizantes. El sabor y la cadencia que les falta por no utilizar leche de oveja, la tratan de subsanar con enzimas salivares provenientes de lipasa de cabrito o de cordero. Al final se logra un afinado bastante interesante y de buena calidad. Si el queso de este grupo no es bien monitoreado durante su elaboración y salmuera, normalmente presenta problemas durante la maduración, ya que la humedad permite el crecimiento de hongos y levaduras, defectos estos que afectan el sabor y por ende la calidad del queso. ¿Por qué es el cuidado tanto y el monitoreo de estos quesos, por ejemplo, en salmuera? Normalmente la salmuera, sobre todo en las pequeñas y medianas industrias, es algo que se tiene aparte. Y una vez que meten el queso, se olviden de ellos casi hasta la hora de sacarlo. No, la salmuera es vital para el queso. Y es muy importante que periódicamente, cada 2 o 3 horas, haya una persona que llegue a la salmuera y revise y analice cómo está esa salmuera. Si tiene la temperatura de 10 o 11 grados centígrados, ¿verdad? Si tiene la densidad de 19 a 20 Baumé, y sobre todo si tiene un pH ajustado de 5,2 a 5,3. Si eso no se cuida, cuando saquemos ese queso de la salmuera y lo vayamos a meter en las cavas, vamos a tener quesos de difícil secado que se van a poner babosos y que van a generar fácilmente hongos en su superficie. Y eso va a dañar la calidad del producto final. Ahora vamos a hablar un poquito de los quesos con ojos. Si se cansan, me lo dicen que paro. Si se cansan, sigo. No, sí, está bien. Sí, por favor, siga. Bueno, quesos con ojos. Al tratar este tipo de quesos, son 2 los que sobresalen y los más conocidos en el mundo del queso: el Gruyère y el Emmental. Estos 2 quesos marcan la pauta especial, ¿verdad? A pesar de que hay otros tipos de quesos con ojos, como el Gruyère Comté, el Gruyère Beaufort, además del Hanso danés y otros muchos, ¿no? El queso que presenta los ojos más relevantes, más bonitos, es el queso Emmental. Este tipo de queso se elabora formando normalmente granos muy bien, o sea, ojos muy bien definidos y que llaman la atención. Las formas del queso son formas muy grandes, normalmente 153, 160 centímetros de diámetro, ¿verdad? Y tienen un peso incluso de 50 o 60 kilos. Yo los más grandes que he producido han sido de 40 a 45 kilos. Y salían bien, lograban muy buenos ojos por el tamaño. Más pequeños, sí he visto quesos muy bien llevados, de queso Emmental muy pequeño en los Estados Unidos, de aproximadamente 10 a 12, 15 kilos, con ojos muy bien definidos. Pero no es lo corriente. Normalmente los ojos funcionan bien. En el Emmental ya empieza de 40 a 42 kilos o hasta 60 y más, ¿no? Una vez que se tiene el queso elaborado, el queso Emmental,
Normalmente los fermentos que se emplean son fermentos termófilos con mezclas de Bulgaricus, con mezclas de Helveticus, y además del propiónico, que es el que nos va a servir como matriz para la formación de gas, ¿verdad? Pero el factor importante para que verdaderamente esos ojos se desarrollen es el trabajo que hay que realizar en la cava. La cava de maduración es algo importante para este queso. Ese queso debe voltearse cada 3 días, ¿verdad? Y debe hacerse con mucho cuidado por lo pesado de las piezas. ¿Y por qué voltearlo cada 2 o 3 días? Bueno, porque si no lo volteamos, los ojos van a salir en la parte de arriba del queso y en la parte de abajo la masa va a quedar compacta. Volteándolos es que verdaderamente vamos a separar y vamos a lograr que los ojos vayan adquiriendo condiciones y se distribuyan entre todas las masas del queso y aparezcan estos ojos lindos, bellos y con una textura tan bonita. Es una pasta que no es dura, tampoco es blanda, es mórbida, pero muy, muy untosa, muy, muy agradable. Normalmente ya les dije que se presentaba en ruedas, aunque también hay quien los está preparando en bloques, sobre todo en el norte. Es un queso de pasta cocida a temperatura de trabajo bastante alta. Normalmente se trabaja el emmental a una temperatura final de 51 a 52 grados centígrados. Y los pasos de producción son un poco delicados, dadas sobre todo las medidas de las piezas del queso. El proceso de salmuera es un proceso de cuidado. Normalmente por lo grande de la pieza trata a que verdaderamente el personal no cuide la pieza, ¿no? Entonces no lo haga como debe hacerse. Una vez que se tiene la pieza de emmental en la salmuera, antes de introducirla en el agua, se masajea con todo cariño y sale en la superficie para lograr que vaya penetrando un poquito y vaya haciendo una concha con características para que no resulte blanda. Y esa corteza va a permitir protegerlo a él. Luego hay que voltearlo y hacerle la misma operación por la otra cara. Pasado aproximadamente 2 o 3 días de ese trabajo que hay que hacerlo cada 6 a 8 horas, es que vamos a meter ese queso ya en la salmuera líquida. La salmuera líquida debe tener una temperatura de 11 grados centígrados, una densidad de 19 baumé, no subirla de 19 baumé, porque este es un queso dulce, no es un queso salado, ¿verdad? Y su pH debe estar entre 5.2 máximo. Ese es el pH ideal. El tiempo de maduración depende del tamaño de la pieza. Digo, el tiempo de salado depende del tamaño de la pieza. Normalmente se estima de 12 horas por cada kilo de queso. Es decir, que para una pieza de 40 kilos, pues lleva rato de salmuera. El tratamiento del queso durante el proceso de maduración, dice, requiere de atenciones especiales y las piezas deben voltearse, como ya les dije anteriormente, 2 o 3 veces para obtener ojos regulares y bien distribuidos en la masa. El queso Gruyère, que sería el segundo queso más famoso de esta clase, es un queso muy, muy similar al queso emmental, pero tiene los ojos más pequeños, la temperatura de cocinado es bastante más baja y en las capas de maduración no se pasa tanto tiempo y normalmente las piezas no se hinchan, sino quedan unas piezas llanas, lisas, ¿no? Porque el ojo en realidad es un ojo relativamente pequeño, los más grandes tamaño de un garbanzo, y algunos más pequeños, ¿no?
Tiene normalmente en su masa un color un poquito más tenue, amarillento, pero un poquito más tenue que el del Emmental. El queso Sbrin, que en Argentina y en Uruguay también lo fabrican, es un queso del mismo grupo, pero no se somete al proceso de maduración para hacer ojos, ya que es un queso compacto, de corte liso y ciego. ¿Seguimos? Sí, sí. Pues, Sí, lo estoy escuchando con atención. quesos semiduros, ciegos o escasos de ojos y de pasta lavada. Estamos en la familia de quesos más trabajadas en Sudamérica. Este es el queso que más se ha extendido de los quesos madurados en toda América del Sur, e incluso en México, ¿no? Que es un queso de pasta lavada que tiene una característica similar, ¿verdad? Que es el de permitir que agua caliente lave la cuajada en un momento oportuno. Esta tecnología incluso hoy es aplicada a la fabricación de queso pasteurizado, ¿eh? Para evitar que verdaderamente cuajadas provenientes de leches un poquito ácidas y que no hayan sido tratadas con sales antibutíricas, pues no tengan incidencia en la formación de fermentaciones butíricas o coliformes. Normalmente todos estos quesos presentan características similares, diferenciándose unos de otros en las leches empleadas, en los cultivos y en las temperaturas de elaboración. El queso francés Saint-Paulin y el trapense aglutinan por su proceso la elaboración de muchos de estos quesos, no tanto solo en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Suiza. Normalmente en casi toda Europa dominan ellos, ¿no? Normalmente se fabrican con leche pasteurizada. No obstante, en algunas zonas de Francia y Holanda y algún centro de Europa se fabrican también con leche cruda. Es interesante porque una vez madurados estos quesos con leche cruda, ¿no?, gozan de un sabor muy agradable, intenso, pero con una cadencia muy especial. Son muy gustosos al sabor. Merece resaltar que gran parte de estos quesos de este perfil que nacieron en Francia, nacieron en abadías y monasterios y fueron los monjes los propulsores de los mismos. Fueron monjes trapenses, alemanes, húngaros y yugoslavos los que desarrollaron buena parte de estos quesos y en algunas zonas los elaboraban con mezclas de leches de vaca, cabra y oveja, resultando productos de excelente calidad y con sabor intenso y muy aromático. La condición que distingue a este queso de otras líneas es el trabajo de la cuajada y su dilución de la cuajada por agua caliente. Recuerden que les dije que normalmente uno debe tomar la acidez de la leche al inicio del proceso, de la leche antes de poner el fermento, de la leche después de puesto el fermento, del suero cuando uno está trabajando. Pero en este tipo de queso es importantísimo, después de que se trabajó del corte de la cuajada durante 15 a 20 minutos, la cuajada ya se logró que el grano empezase a tener una conchita un poquito dura, se deja en reposo, se toma la muestra del suero y se le hace la acidez al suero. Esa acidez del suero es la que le va a indicar al quesero, al técnico, la cantidad de agua que vamos a descartar, la cantidad de suero que vamos a descartar y la cantidad de agua que le vamos a poner caliente para trabajar la cuajada. Si tenemos un suero con acidez alta,
tendremos que descartar mayor cantidad de suero. Normalmente, si tiene una acidez de 11, 11,5, con el 30% que descartemos es suficiente. Pero si tiene ya una acidez de 13, 12, 13, es preferible descartar hasta un 40 y un 50% del suero y rociar agua caliente en proporción a lo que hemos descartado para lavar bien la cuajada. ¿Cuál es el fin de esta agua caliente? Cuando le agregamos a esa cuajada ese agua caliente, se produce en el grano una acción osmótica. Es decir, al estar en un medio, que sería el agua que le estamos poniendo, ¿verdad?, alcalino, y teniendo un medio ácido, que es el suero de esa cuajada, el grano empieza a botar lo que sería la acidez y absorber la alcalinidad del agua. Con eso hemos dejado lavada lo que sería la cuajada y vamos a obtener un producto suave, aromático y blando, ¿verdad? Estos tipos de quesos de pasta lavada han sido muy defendidos, muy definidos aquí en Sudamérica. Tanto Brasil como Argentina, como Uruguay, como Venezuela y otros muchos países han tomado este queso como un queso bandera y normalmente lo fabrican en abundancia porque luego resulta un queso fácil para rebanar y fácil para sandwichear e incluso para comerlo también en taquitos, ¿no? La maduración de estos quesos es un poco cómica. Normalmente, como es un queso de demanda, de buena demanda, en algunos países lo fabrican, sale de la salmuera, se dejan 3, 5, 6 días, se empacan y de una sola vez al mercado. No, ese queso está saliendo crudo. Ese queso requiere por lo menos 22 días a 25 días de maduración para verdaderamente haber dejado tiempo al fermento a trabajar y a desarrollar los sabores y la cadencia que requiere un queso que en realidad es un queso fino, pero que requiere de buena maduración. Si ese queso no tiene una buena maduración, no pasa de ser un pobre queso. Hay países donde ese queso se deja madurar más de 6 meses. Lo trabajan con una humedad más baja, normalmente 40-42 de humedad relativa, y permite, empacado, salvación, en bolsas Cryovac, una vida útil larga, mantenidos a una temperatura de -2, -3 o a 1 grado de temperatura, y da muy buen resultado incluso para la exportación. ¿Sigo? Bueno. Sí, por favor. Vámonos. Quesos veteados azul o verde. La elaboración de este tipo de queso resulta un tanto curiosa e interesante. No tanto por su consumo, que es un poco reducido y elitesco, sino por las características del mismo y sus variedades. En su elaboración se busca principalmente una cuajada con suficiente acidez y firmeza. Una vez cortada la cuajada y trabajado el grano, se agita de forma constante para que no apelmace y sobre todo para que no haga bolsas que encierre luego cantidad fuerte de suero, porque luego va a ser muy difícil eliminarlo. Una vez que la cuajada llegó a su acidez, ¿verdad?, se desuera lo más posible y esa cuajada medio prensada con las manos se introduce en los moldes que deben estar armados con paños para permitir el drenaje constante. Estos quesos no deben prensarse. ¿Por qué? Porque si lo prensamos, vamos a eliminar los ojos mecánicos de la cuajada, que son el agarre que va a tener después, cuando inoculemos, ¿verdad? Cuando tengan que trabajar los mohos que hemos inoculado para su maduración. Una vez que ya ese queso está listo,
pasa a la salmuera. En la salmuera va a estar, de acuerdo al tiempo y al peso sobre todo de la pieza, va a estar un día o 2 días. Y luego, de una sola vez, va a ir a parar a la cava de maduración. A la semana, normalmente se mira el pH y entonces se pasan los quesos por una máquina creada al efecto que funciona de esta manera. Se coloca el queso en el centro, ella entra, los perfora, ¿verdad? Y lo deja listo. Si no se consigue o si no tienen la máquina, también los queseros lo hacen con unos estiletes o unas agujas, un ánimo de verdaderamente atravesarlos. ¿Para qué? Para que el fermento que tienen Roqueforti arranque y por oxidación, por entrada de aire y por salida de gas carbónico, comience el desarrollo de esas bacterias que son las que le van a dar el color, ¿verdad? La cadencia, el sabor picante y la transformación para convertirse en un queso como es el queso azul. Este queso nace en Francia, en la zona de Roquefort, y en Francia hay bastantes líneas muy similares a este. En Europa, en Italia, hay un queso bastante parecido, que sería el queso gorgonzola. El gorgonzola es un tipo de queso también azul. Lleva unas características distintas porque normalmente se trabaja con una mezcla de leches de oveja y de vaca, ¿verdad? Y la inoculación de fermentos es un poquito más débil que la del queso Roquefort. De la familia del gorgonzola está también el panerone, queso que es bastante similar al gorgonzola y también de una pasta anacarada como la del gorgonzola. La maduración de estos quesos oscila en torno a los 2 a 5 meses y medio. Se considera que el moho ha sido efectivo si ha trabajado bien cuando las esporas contabilizan por gramo de queso 25 millones de esporas por gramo. Entonces, tenemos que verdaderamente esa acción del Penicillium roqueforti ha sido efectiva. Concluida esta maduración, los fermentos, las piezas se lavan bien con agua y sal, se orean, se perfilan bien y una vez terminado, se empacan en papel parafinado con una cobertura aluminizada y luego se pasan a la cava de productos terminados y reposan a temperatura de 4 grados centígrados hasta su distribución. Las características de este tipo de queso son una humedad de 43 al 45, por eso que es compacto. La grasa sobre base seca de 50 a 60, la sal de 3 a 3,5% y el pH de 5,8 a 5,6. Es un queso distinto a los que hemos analizado hasta ahorita y con cadencias distintas. Quesos blandos. De este tipo de quesos blancos existen muchos y muy abundantes. Solo en Francia se conocen que hay más de 200 tipos distintos de quesos blandos. Unos llevan inoculación de hongos, otros no, otros llevan cenizas en su superficie, incluso en su elaboración. O sea, hay una gran variedad de estos tipos de quesos. Los dos más importantes, los que verdaderamente marcan pauta y son los más conocidos, pues son el Brie y el Camembert. El origen del último, por ejemplo, del Camembert, es Normandía. Son quesos de una maduración superficial. Normalmente la maduración es efecto del trabajo del fermento y sobre todo de la humedad
relativa con que hemos trabajado la cuajada después de que cortamos, ¿verdad? Ahí va a depender la velocidad de maduración de este tipo de queso. Luego, su maduración real, la van a dar la corteza de fermentos que le vamos a distribuir en la capa, que son los que le van a dar, además de presencia, le van a dar sobre todo un desarrollo de aroma y sabor característicos. Son muy apreciados, son quesos de gourmet, son muy apreciados, sobre todo en la zona de Francia y en locales de quesería muy especializados. Normalmente los cultivos que se colocan sobre su superficie es el Penicillium glaucum y el Penicillium albris. El tiempo de maduración varía mucho. Hay algunos que lo que llevan son 10, 15, 20 días, más no lleva de maduración este tipo de queso. Son quesos blandos. A este tipo de queso pertenece un queso que no es tan blando, pero también es de esta familia, que es el Münster. Este queso en algunas oportunidades y en algunos sitios lo han querido más o menos identificar como Münster y venderlo como un queso similar al Gouda y el Edam. No tiene nada que ver, eso no es Münster. Eso es un Gouda o un Edam, no es, ni se puede llamar Münster. Este queso no lleva escaldado, ni tampoco se prensa, y el contenido de sal es un poco bajo. A esta familia o grupo pertenecen uno de los quesos que ha captado el gusto y la preferencia de buena parte de los consumidores. Es el queso Bel Paese. Para mí, uno de los quesos blandos, más sabrosos y que tienen mejor bouquet. Normalmente antes el Bel Paese se identificaba como queso itálico. El itálico casi medio desapareció y el que verdaderamente resurgió y se ha impuesto es el Bel Paese, a pesar de que los dos tienen una tecnología y una metodología similar en fabricación, ¿no? A temperatura ambiente, el sabor es muy agradable y afrutado. Es un queso excepcional. Dada la aceptación de este queso y su elaboración sencilla y sin grandes requerimientos, ¿verdad?, reseñaremos algunos de sus puntos de elaboración, por si acaso alguno de nuestros amigos queseros se anima y quiere echar para adelante esta línea. La temperatura de coagulación es de 42 a 45 grados centígrados. El cultivo es un cultivo termófilo en muy poca cantidad, más mesófilos productores de aroma y que le den buen paladar. El cuajo a emplear, pues, como siempre, la fórmula del cuajo más corriente es, si tenemos cuajo de fuerza 150, pues es cantidad de litros de leche que vamos a trabajar dividido entre 150 multiplicado por 2.5 igual a la cantidad de cuajo que vamos a utilizar. El tiempo de coagulación, entre 35 y 40 minutos está listo. El primer corte de la cuajada es un corte en granos gruesos, más o menos del tamaño de una pelota de béisbol, ¿verdad? Una vez que se hizo ese primer corte, se deja reposar en el fondo. Y pasado aproximadamente unos 5 a 7 minutos de reposo de esa cuajada sumergida, viene el segundo corte de cuajada buscando un grano mucho más pequeño, del tamaño de una nuez. Nuevamente pasa a reposo la cuajada dentro del suero y se comienza una agitación a intervalos de 2 a 3 minutos. 2 minutos, reposo de uno, 2 minutos, reposo de uno, y así durante
3 o 4 veces, hasta que nos dé la acidez el suero. Una vez terminado esto, se llena y se escurren con los moldes, que sean moldes tipo cesta, que permitan un drenaje fácil del suero, ¿verdad? Y ir volteándolos a intervalos de 10 minutos para permitir la salida fácil de ese suero. Luego tiene un paso un poquito distinto. Ese queso se pasa a unas cavas calientes, a unas temperaturas de 25 a 28 grados, y ahí permanece por 6 horas, tratando de escurrir al máximo. Luego se voltean cuando tengan un pH de 5,3 a 5,2. La salmuera es una salmuera fría de 10 a 12 grados centígrados con una densidad de 18 a 20 ppm. Tiempo 6 a 8 horas según el peso y tamaño del queso. La maduración en cava fría es entre 6 grados centígrados y 8 grados. La humedad para esa cava no debe bajar del 90%. Se voltea con frecuencia tratando de trabajar un poco la corteza, friccionándola con un poquito de agua, sal y hasta un poquito de sorbato de potasio para verdaderamente inhibirle de algunas contaminaciones. Este es un queso de forma cilíndrica de 14 a 20 centímetros de diámetro y unos 6 a 7 centímetros de alto. Las características más normales: humedad 43 a 46, grasa sobre extracto seco menos de 50, sal 1,3 a 1,5 kilos, ¿verdad? Digo 1,3 a 1,5%, y el pH final 5,2, máximo 5,4. La maduración es de 30 a 45 días. En Italia hay quien deja este queso madurar hasta 3 meses. Quesos blancos sin sal. Digo, en sal. No sin sal, en sal. Son quesos que nacieron en zonas muy calurosas y secas y cuya conservación se dificulta dadas las circunstancias climáticas, por lo que se dificulta grandemente su conservación. El queso insignia de este grupo es el queso feta. Queso que tradicionalmente se ha fabricado en Grecia, donde hay gran consumo, ya que lo emplean hasta para la ensalada, en Yugoslavia también, en Israel también. Se trata de un queso sin corteza, muy salado y de cuajada dura y escurrida. Su pH es bajo, 4,8, 4,2, y se almacena y comercializa en una salmuera de 15 a 16 ppm. Una vez sumergido en la salmuera, se conserva el producto final en cavas entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados. Nuestra empresa trabajó y produjo gran cantidad de ese tipo de queso en Canadá. Su maduración oscila entre 12 y 20 días según su formato, utilización y consumo. Llegados a este punto nos quedan, y lo vamos a dejar para otra oportunidad, quesos de pasta hilada fresca, mozzarella para la pizza, bocconcini, queso de mano, etc. Quesos de pasta hilada duros, madurados, provoleta, provolone, sorrente, cacho con mandarino. Y dejaremos para último lugar el queso que para mi gusto es el rey de los quesos, el parmesano. Temas que podríamos tratar en otra charla. Regresando a la pregunta que dio origen a esta charla y que fue: ¿cuándo se sabe que un queso está madurado? Le respondo:
Un queso está madurado cuando en su proceso se han cubierto todos los tiempos en su elaboración y se ha dejado en reposo el tiempo de maduración previsto en la fórmula. Si no, no está madurado. Este tiempo, y esto es muy importante que lo anoten, este tiempo tiene principio, pero el final del proceso lo fija el cúmulo de detalles a cubrir durante su elaboración. Y es decisión del quesero, del maestro quesero, el determinar está listo de salida o no. Yo tuve en una oportunidad en una planta un jefe de producción tan exigente en esto que no permitía salir a la venta una pieza de queso si no había cubierto completamente el periodo de maduración. Un día antes no había terminado, al día siguiente sería. Y era una persona muy, muy, muy exigente. Y me he permitido, no sé cómo les sentará, mandarles una tarea para esta próxima semana o para el periodo que ustedes quieran, ¿no? Que sería la fabricación de un tipo de pecorino según la fórmula que les voy a hacer llegar. Y por lo demás, pues mire, a su entera disposición, y si hay alguna pregunta, pues háganmela. Si la sé, se la responderé. Si no la sé, pues déjenme que lo averigüe. Fantástico, en realidad se paseó por todos los quesos, de todos los tipos de pastas duras, semiduras, pasta elástica. Hizo usted un magíster. No. Mire, eso es una profesión que todos los días tiene vigencia. Y si no, que lo digan mi gente que me rodea. Yo todos los días estudio queso. Todos los días. Sí, yo llevo poco. Yo este año empecé a estudiar queso y también, es decir, todos los días estudio queso, duermo estudiando queso. Pensé que yo era la única que rayaba queso. Okay. Hay varios que rayan queso, entonces. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, mire, yo tengo una duda, porque yo estuve haciendo unos cursos y todo, y de repente se me asemeja el queso de pasta lavada que habla usted. A mí me lo enseñaron como el Gouda o el Gruyère, digamos. Pero nunca se me había caído que un queso de pasta lavada eran como todos los demás, digamos, es decir, que pensar que todos los quesos que hacemos aquí en América Latina son de pasta lavada, es decir, y nosotros no le lavamos la pasta, es decir, nosotros desde el lirado, deshebrado, pasa inmediatamente al molde, entonces nosotros no lavamos la pasta. Y me no. Mire, les voy a desmenuzar la formulación de un queso de pasta lavada, bien sea Gouda, Edam o Fimbo, bueno, cualquiera de ellos, no importa. Leche pasteurizada. Primero, seleccionar bien la leche. Si la leche no reúne muy buenas condiciones y sabemos que tiene algo que no va a gustarnos, póngale un poquito de sales antibutíricas al inicio del proceso, conforme estamos llenando la tina o el envase donde estamos trabajando. Esas sales en ese momento van a trabajar y van a eliminarnos en partes cualquiera de los problemas que pudiésemos tener a nivel de fermentaciones butíricas o coliformes. Una vez que ya tenemos la leche en condiciones, sembramos el fermento, ¿verdad? El fermento, ustedes saben cuál es un mesófilo, ¿verdad? Preferiblemente un mesófilo texturizante, y lo dejamos trabajar durante 20 a 30 minutos. Todo depende de que cuando hagamos la muestra de la leche, antes de agregar el fermento y después de agregar, tengamos una diferencia por lo menos de medio grado entre antes y el después. Una vez que ya tenemos eso hecho, le ponemos el cloruro, 5 minutos después cuajamos. Cloruro de calcio. Y 5 minutos después cuajamos. La coagulación viene durando
entre 30, 32, 35 minutos hasta 45 minutos. Todo depende de las condiciones de la leche y del tipo de cuajo que utilicemos. Yo le recomiendo el coagulante microbiano. Y este será otro tema que podremos tratar en otra oportunidad para que sepan bien qué son los cuajos, los diferentes tipos de cuajos y para qué sirven cada uno de esos tipos de cuajos. Una vez que le hemos puesto el cuajo, ¿verdad? Aguantamos eso, los 35 o 40 minutos, hasta que verdaderamente dé firmeza la cuajada y procedamos al corte de la cuajada. El corte de la cuajada tiene que arrancarse muy lento para evitar que rompamos el coágulo y hagamos polvo de queso. Si es un corte rápido, el coágulo va a quedarse compacto. Una vez que hayamos pasado la lira y hayamos cortado, lentamente comenzamos a agitarlo, pero muy despacio, ¿verdad? Para que verdaderamente ese coágulo vaya sacando la mayor cantidad de suero y vayamos endureciendo un poquito la cuajada. Vamos a cortar esa cuajada hasta el tamaño de un garbanzo. Cuando ya la tenemos cortada, ahí comienza el trabajo. Y ese trabajo debe durar por lo menos 16 a 18 minutos agitando lentamente. Pasado ese tiempo, se deja reposar esa cuajada. ¿Cuánto? Aproximadamente unos 5 a 7 minutos. Se coge una muestra de ese suero, se le hace un análisis, se ve la acidez y es lo que les decía antes. Si tenemos una acidez alta de suero, tenemos que descartar mayor cantidad de suero. Si tenemos una acidez baja, 10, 10 y medio, ¿verdad? No, con que nosotros saquemos el 30% es suficiente. Y en ese momento empezamos a agitar la cuajada que ya se apelmazó un poquito en el fondo, la ponemos a funcionar y una vez que esté funcionando empezamos a echarle en tipo de rocío o bien con una manguera, pero regándola bien, el agua caliente a una temperatura de 60 a 62 grados centígrados, ¿verdad? Con eso vamos a echarle la cantidad, si le quitamos el 30%, pongámosle el 20% de agua. Y sigue, ¿verdad?, agitándose, y como el agua que le estamos poniendo está a 60 grados, automáticamente la cuajada que tenemos va a ir subiendo la temperatura, que debe llegar hasta los 39 grados centígrados. No la pasemos de esa temperatura porque nos vamos a echar, ¿verdad?, la actividad del fermento, que es un mesófilo, y no aguanta sino hasta 39, 40 grados. ¿Verdad? Una vez que ya tenemos que agarró la temperatura de 39, vemos en qué condiciones está la cuajada. Esa cuajada tiene que presentar en ese momento una cuajada, un grano arrugado, muy arrugado, y en vez de ser un grano transparente como sería cuando arrancaron, es un grano opaco y blanco, ¿verdad? Para tener la pigmentación del poquito colorante que le pusimos, porque estamos haciendo un queso Gouda o un queso Edam y tiene una pigmentación amarillenta. Y una vez que ya está lavada la cuajada, que hace el efecto que comentábamos acá, un proceso osmótico, donde va a botar la acidez y va a absorber la alcalinidad del agua, es que tenemos las condiciones idóneas para, de una sola vez, decantar esa cuajada, colocarla en su sitio, preprensarla, cortarla en el tamaño, llenar el molde sin paño, llenar el molde, ¿verdad?, o llenar los moldes, y una vez terminado de llenar los moldes, y después de unos ligeros minutos, se voltea el molde, se saca otra vez esa pieza, y entonces sí, se coloca el paño, se mete el queso, se cierra el paño, se coloca la tapa y a la prensa. Media hora de prensado, se para, se saca, se voltea, se pone otra vez el paño, se vuelve a voltear el queso, se vuelve a colocar en el molde y pasa otra media hora
a la prensa. Esa sería para un queso Gouda, de pasta lavada, muy sencillo y de venta rápida. Si queremos un queso de una vida útil más larga, tenemos que prensarlo un poco más de tiempo. Pero ahí vamos contra los intereses del quesero. Que vamos a tener una pieza demasiado, o sea, seca, y vamos a requerir mayor cantidad de litros de leche para hacer 1 kilo. Sí. No sé, chicos, si tiene alguien alguna pregunta, tiene la palabra. Germán, ¿tienes alguna duda? Juan Pablo, Don Luis. Muy buenas tardes. Bueno, acá son tardes todavía. Aquí son noches. Sí. Don José, o sea, yo no escuché mucho su hoja de vida, pero me parece que usted tiene un conocimiento muy amplio, ¿no? Entré un poquito tarde, pero se le nota la academia. Realmente muchas gracias, ¿no? Es realmente muy enriquecedor todo lo que usted nos comenta. Yo tengo una pequeña duda en cuanto al salado. Usted dijo que es con sal gruesa. ¿Qué diferencia existe entre la sal gruesa y la sal refinada? O sea, La ¿por sal qué? refinada normalmente viene a veces también por eso de los distribuidores mezclada con ciertos otros productos que no son sal. La sal gruesa, que usted, no gruesa, no, ya una sal de grano, no grueso, pero usted lo ve, el grano cristalizado, usted ve inmediatamente si hay adulteración y si hay también cualquier suciedad, cosa que no ocurre cuando uno tiene una sal, a lo mejor húmeda y a lo mejor, ¿verdad? Que a uno se la dan como lista, fina. No, busquen una sal un poquito más gruesa. Da mejor resultado y es más fácil de controlar. Muchas gracias, muy amable. Yo tengo una pregunta. Luis, perdón. Yo tenía una duda con respecto a la pregunta por lo que comenzó todo esto, que Marcela decía, ¿cómo sabemos cuando está maduro? Nosotros podemos seguir todos los pasos, pero la madurez también algo que va en función, me imagino, es el tamaño del queso. Si yo sigo todos los pasos, pero hago un queso mucho más grande, ¿cómo sé yo? ¿Cómo lo puedo calcular el tiempo de maduración? No, normalmente cuando usted hace un queso más grande, usted tiene que verlo en la cava, cuál es el tiempo que va a demorar. Pero para poder fijar ese tiempo, usted tiene que haber cumplido todos los pasos hasta llegar al final del proceso, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tengamos para madurar un queso como el Bel País, que es un queso blando, que tengamos para madurar un queso de 40 kilos, que es un parmesano, que requiere 4 años de maduración. Claro, la pregunta es, si yo hago un parmesano de 1 kilo, va a ser mucho menos. No, ¿Cómo voy sabiendo yo? De 1 kilo ya no sería parmesano. Sí, bueno. Normalmente cada uno de los quesos te dice qué tamaño más o menos aproximado vas a tener. Y como te dicen ya un tamaño aproximado, ya también aproximadamente ya sabes el tiempo que tú vas a tener que tener ese queso en la cava de maduración. Lo que es muy importante es manejar muy bien las cavas. En la cava tienes que manejar muy bien la temperatura, la humedad relativa y la ventilación que tú tengas. Eso es ¿Siempre tiene que ser en cavas? ¿No puede hacerse dentro de refrigeradores? No tienes control de humedad, pero mire, cada uno tiene que, como se dice vulgarmente, matar el piojito conforme tiene herramienta, ¿no? Cada uno tiene que ser con lo que tiene, ¿no? Yo le estoy diciendo a dónde tenemos que llegar. ¿Por qué les digo eso? Porque miren, ustedes son una asociación que a mí me han caído muy bien, porque es que yo he trabajado mucho con los pequeños. Yo hice vocación de los pequeños y hoy tengo plantas que son medianamente grandes que arrancaron haciendo un queso debajo de una planta y con una tapa de zinc arriba para refugiarse del calor. Y hoy en día son tremenda empresa.
Se las puedo dar con nombre y apellido. Hoy esa señora, que es una señora, esa señora fabrica y prepara no menos de 10 líneas distintas de queso. Y tiene el valor, porque ese es su negocio, de fabricar en ciertas épocas de año más de 10.000 piezas de queso de mano, que es un tipo de mozzarella, para lo que es un plato típico venezolano, y trabajar medianoche porque al día siguiente tienen que entregarse. Y esa señora tiene una tronco de empresa con 2 tremendas máquinas de polivalentes de 6.000 litros cada una máquina de mozzarella que le fabrica 500 kilos por hora de producto terminado. Y comenzó, la primera vez que yo la visité, me dijo, ay, mire, usted llega tarde. Mire dónde estoy poniendo todas las cosas de la quesera, encima de ese techo. Ya no quiero saber de esto. Dije, bueno, si usted me deja hacer una prueba de una semana, ¿verdad? Y si a la semana usted cree que no vale la pena, déjelo. Pero si a la semana usted se da cuenta de que sí vale la pena, continúe, que esto es un gran negocio. Y la señora Yelisa Romero, hoy en día es una gran productora y una señora gerente de su negocio. Procesa fácilmente, diariamente, 20.000 litros de leche, la que procesaba una cántara de 40 litros. Y hacía unos quesitos de mozzarella, de tipo de mano, de este tamaño, y le llamaba quesito arepero, porque es el que cabía perfectamente en la arepa, ese tipo de pan venezolano típico. Y esa la señora Yele, y de eso te puedo echar varios cuentos, ¿no? Pero es que han sido 40 años recorriendo todo el país. Conozco bien Venezuela, conozco parte de Colombia, conozco bastante de Brasil, conozco algo de Ecuador, Uruguay. Bueno, pero es algo de lo que me enamoré. Yo di clase únicamente los primeros 3 o 4 años de carrera. Después de eso, me enamoré del queso. ¿Algo más? Don José, usted tiene que venir a hacer clase aquí a Chile, por favor. Mejor a Bolivia. Un poquito mayor. A Bolivia. Ya estoy un poquito viejo. Tengo grandes amigos en Chile. Pero bueno, gracias a Dios existe esto online, digamos, quizás a lo mejor podríamos hacer una academia online, don José, ¿cómo no? Yo quise montar un colegio, o sea, una especie de escuela técnica de quesería. Y la tengo. Todo está hecho. Cuando vino la debacle política de Venezuela, yo lo paré. Porque sabía qué es lo que venía. Y los equipos y maquinaria que tenía ya comprados aquí en Europa, no me los llevé porque si no los hubiese perdido. Pero esa planta tenía pasteurizador de placas, cuba polivalentes, drenoprensas, ¿verdad? Prensa, juego de moldería, prensas horizontales y tenía incluso un pequeño equipo de ultrafiltración y ósmosis inversa. Una máquina para hacer mozzarella. Y una máquina de mozzarella. Y todo eso está listo, está todavía allá. Mis empresas allá siguen funcionando. Mi gente todavía sigue funcionando. Y a mí todos los días me reportan cómo están las cosas, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho. O sea, sigue funcionando. Pero seguimos soñando con la escuela. Pero la escuela es un sueño Sí. que ya la terminaré de hacer. Sí, de todas maneras. Y ahora con esto de la pandemia. Aquí ya tiene 10 alumnos. ¿Cómo? No lo entendí bien. No, no soy yo. No lo escuchamos. Claro, porque que acá tenemos 10 alumnos, le dice. Ah, bueno, de lo que ustedes quieran y cuando quieran. De todas formas, yo me comprometí a terminarle estos quesos que están acá y luego si cualquier otra cosa yo les puedo ayudar, pues con mucho gusto, mire, con mucho gusto.
no hay problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola. Perdón. Por Hola. ahora tienen una tarea, que es la de hacer el pecorino. Yo hoy mismo les paso por el WhatsApp todos los requisitos que debe llevar ese pecorino, la formulación. Hay un dato. Como yo sé que no van a conseguir posiblemente un fermento, y yo quiero que experimenten el trabajo con algo, ¿verdad? Les puse una nota diciéndole, si no consiguen un fermento para poderlo trabajar, ¿no? Un mesófilo de cualquiera de los tipos, por favor, consíganse un yogur neutro, yogur natural, neutro, sin azúcar, ni sin frutas, neutro, tal cual. Y tomen 1 litro, litro y medio de leche, mézclenlo, agítenlo muy bien, déjenlo madurar aproximadamente durante 3-4 horas y empleenlo como fermento en la elaboración del queso. La fórmula, o más o menos la secuencia, se la pasaremos para que la tengan. Y si alguno en algún momento necesita algún tipo de queso, alguna formulación distinta de queso, y lo tengo yo, cuenten con ello, que no hay ningún problema. Como educador, no me guardo secretos. Perdón, Luis, ¿qué querías decir? Que querías una pregunta. Sí, no, yo quería preguntar si él puede pasar un flujograma de lo que habló al principio, de la preparación del fermento, para hacer un fermento iniciador, después hacer un fermento madre, si aunque sea una fotito al grupo de WhatsApp de un diagrama de flujo de esos fermentos. Okay. Sí. Cuente con eso, se lo pasaré. Bueno, y otra más nomás, simplemente que decía, yo le quería decir, acá en la Argentina se elabora el Gruyère, que como decía usted es muy parecido al Emmental. Yo 5 años, cuando empecé del 90 al 95, elaborábamos solamente Gruyère, y el Gruyère que se hace acá en Argentina tiene una cantidad enorme de ojos, muchísimos ojos, no es como el Gruyère de Europa o el Emmental, que tiene ojos menos cantidad de ojos y más pequeños. Si usted entra en Google y pone foto del Gruyère argentino, va a ver la cantidad de ojos que tiene. Un sabor bastante acentuado. Le ponen le ponen bastante dosificación de propiónico y el fermento se lo hacen más suave, porque si el fermento es suave y luego le ponen mayor cantidad de propiónico, ¿verdad? Automáticamente va a trabajar menos el propiónico porque le va a afectar el fermento. Entonces, claro, sí, usábamos un fermento, me acuerdo que usábamos un fermento de natural de suero de apenas tenía 25 grados Dorning, no más de eso, pero no usábamos propiónico, ¿no? Porque en esa zona hay muchas fábricas de Gruyère donde yo trabajaba, porque está en las pasturas el propiónico, la leche viene con mucho propiónico, y como se hacía con leche cruda, la leche está cargada de propiónico. Yo trabajé en una planta durante muchos años, ¿no? Donde teníamos algo similar. Había ciertos pastos que tenían una producción, pero no siempre es suficiente. No siempre es suficiente. Es preferible. Hoy día la tecnología nos da muchas ventajas para poder evolucionar, ¿no? Yo respeto, bueno, es muy bonito, ¿no? Que un quesero haga su propio fermento. Eso dice mucho. Pero eso hoy ya lo tenemos. ¿Ya? Está bueno en saberlo cómo es, cómo se prepara, por si acaso algún momento uno tiene que desarrollarlo. Pero hoy en día, eso es un sobrecito. Mire, yo vendo sobres de 1 gramo, o sea, de 1 unidad, ¿verdad? Sí. Que son para 100 litros, de 10 unidades, que son para 1000 litros, de 10 unidades fuertes, que son para 2000 litros. Para 6.000 litros de leche, uno de 40 unidades. Y para 12.000, para una Danrock de 12.000 litros, un sobre con 90 unidades de fermentación. Entonces, hoy ponernos a correr el riesgo de que en cualquiera de los pasos de elaboración suframos una contaminación y luego esa contaminación la arrastramos al queso, es un problema. Es un problema. Sí. En cambio, inocula un fermento puro, de inoculación directa, y usted tiene la tranquilidad de que verdaderamente va a funcionar.
¿cuál es el problema que pueden plantear ustedes que son pequeños? Que yo lo que estoy trabajando son 40 litros, 30 litros, 50 litros. Muy sencillo. Cojan un sobre, vamos a suponer, de 5 unidades, siémbrenlo en 5 litros de leche, ¿verdad? Y una vez que lo hayan sembrado, en una leche pasteurizada, bien, perfectamente, y bajada la temperatura hasta la temperatura de inoculación, que normalmente está sobre 35 a 38, ¿verdad? Grados de temperatura, inoculas el fermento, la agitas sin meterle nada, lo tapas y lo dejas 8 a 9 horas, o bien en una fermentera, o bien a temperatura ambiente si es verano. Y a las 8 horas, usted ve que ya tiene el fermento preparado, coja y tome la parte que necesita y guarde el otro en la nevera. Y le va a servir para 6, 7, 8 o 10 días. Sí, yo le quería comentar por último. Los esos de Herbert, de compota, son muy buenos para poder preparar mini dosis para diferentes tipos de queso. Sí, simplemente para ir terminando y no hacerlo tan largo, yo les decía, ya Marcela sabe, las chicas saben, yo trabajo ahora en una empresa ya hace varios años, más de 20 años, que una de las 3 más grandes de Argentina son Lácteos y Lolay. Procesa, en general, entre todas las plantas, procesa casi 2 millones de litros por día, y en la planta que yo trabajo procesamos alrededor de 150.000 litros por día, ¿no? Solamente de queso duro regianito. Y el 80% del fermento es fermento de suero natural. Se usa algo directo porque no alcanza el fermento natural por la cantidad de leche que se procesa. Si no, hace 24 años que usamos fermento, desde que yo estoy y desde que siempre estuve en la fábrica, siempre se usó fermento natural que se elabora todos los días. Se saca el fermento de una elaboración y bueno, se le saca el suero, mejor dicho, de una elaboración y con eso se hace el fermento para el día siguiente. Y le digo que los quesos salen. No, en ese tipo que es un perfil, el llanito es un perfil de un parmesano pequeño y más Exacto, o menos una estructura más o menos similar. Sí. La preparación de ese suero fermento es efectiva. Yo la conozco, es efectiva. Sí. Es efectiva. Usted, una última pregunta, perdón. ¿Sintió en Europa, lo sintió nombrar, no sé si vivirá todavía, un tal Virgilio Milanese? Un quesero italiano. No me recuerdo. Ah, bueno, porque él estuvo una vez acá en la fábrica hace muchos años. Digo, por ahí usted debería tener su edad, calculo más o menos. Me suena. Vino a hacer unas pruebas de queso duro. Pero no lo tengo presente. Bueno, muchísimas gracias. No somos viejos y perdemos muchas facultades. Muchísimas gracias. Ok. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Y como siempre, a su disposición. Si en algo puedo ayudar, cuéntame. Muchísimas gracias, don José. Solamente quería preguntar, usted nos va a enviar, nos dijo que para los que, por ejemplo, yo soy de Colombia, ¿no? Mucho gusto, Germán Molina. Yo soy ingeniero agroindustrial y digamos, y acá en Colombia, bueno, yo no sé si en mi ciudad, que es muy pequeña, acá es muy difícil conseguir los fermentos, la verdad. Yo les decía... Y a mí me los vienen a buscar mucha gente de Colombia a mi oficina en Maracaibo, pero estoy pensando seriamente y ya lo tengo muy hilvanado, montar una pequeña empresa que sea paralela a la nuestra de Maracaibo para que verdaderamente atienda con fermentos todo lo que es Colombia. Perfecto. Porque estamos en eso. Y estamos sí, y está bastante muy atrasados acá en esto. Por ejemplo, le digo, yo como ingeniero agroindustrial, que pues digamos, es muy diverso, ¿no? O sea, no es solo quesos, digamos, sino general, pero uno debería conocer un poco más de todo esto. Y por ejemplo, usted nombra, la verdad, muchos quesos que yo ni siquiera los he escuchado, ¿no? Entonces, pues, pero es por eso mismo, por la falta de cultura y por la falta de implementos, de insumos, pues, que no contamos, ¿no? Entonces, para uno es difícil hablar de tal queso si nunca lo he hecho,
¿sí? Si siempre lo hemos escuchado o a duras penas lo hemos comprado, que hay muy pocas industrias que hacen quesos madurados, la verdad. Y me parecía muy interesante lo que usted nos decía, que hay como decir una opción que nos va a dar para hacer ese tipo de queso, lo que hablaba del fermento natural. Entonces, me interesa muchísimo saber cómo se lo hace, porque vuelvo y le digo, acá es bien difícil, va a ser difícil para mí conseguir ese fermento que nos va a nombrar seguramente. Tranquilo. En la tarea. Estaremos en contacto. Y va a ser fácil para él, porque en Colombia hay unos excelentes yogures. Muy buenos yogures. Se me cortó un poquito no sé, pero no sé si me... En Colombia tienen excelentes yogures y muy abundantes. Lamentablemente en queso únicamente la Alpina ha hecho algo interesante. Colac, hay sí. Colac, es de aquí, de Colombia. Colac también. Okay. Pero de resto no, o sea, yogures, lo que dice usted, sí, se maneja mucho. Sí, pero buenos, muy buenos, han logrado maravillas con los yogures. Le agradezco mucho, José, y quedo atento de la recetica, digámoslo así, de cómo lograr el fermento natural. Le agradezco muchísimo. De acuerdo. ¿Alguien más? No, yo creo que ya estamos súper contentos y bueno, a esperar la tarea que nos va a mandar por el WhatsApp. Yo tengo ganas de hacer ese queso. Por supuesto. Está bien. Con mucho gusto. Bueno. José, lo dejamos descansar. No se preocupe. Bueno, cuando tengas la grabación, supongo que la subirás, ¿verdad? Sí, en un ratito más lo hago. Yo soy Magali, la esposa de José. Mucho gusto. Soy su manager. Mira. Y la que maneja los reales. Como buena esposa, como buena esposa. Sí, mira, es que ustedes plantearon ayer una situación que me parece excelente, que le den la oportunidad a muchísima gente, ¿verdad?, de que pueda escuchar unas charlas de estas sin que se vean obligados a pagar nada, ¿verdad? Porque nosotros tampoco queremos cobrar absolutamente nada, ¿no? Lo que sí queremos es que ellos conozcan que hay otras opciones, que hay otros productos, que hay otro tipo de moldería, que hay infinidad de moldes en los que se hacen infinidad de quesos, que hay productos que pueden usarlos y que no son costosos y que no son cosas inalcanzables, y que las podemos llevar rápidamente al país de ustedes, ¿no? Porque existen mis medios para que lleguen, ¿ves? Entonces, que eso es una forma de que ustedes puedan hacer crecer también la industria de sus países, pues, para que vean que tienen esas oportunidades. ¿Cuál es la empresa de ustedes que tienen todos los productos? Famoca o Casa del Queso, cualquiera de las dos. En Venezuela. En España. Ah, en Venezuela. Sí, en Venezuela tenemos PAC, que es de aquí de donde sale toda la mercancía hacia Venezuela y hacia algunos sitios de Colombia que van específicos a unas plantas, y Brasil y el Caribe. Si nos podría mandar los datos, por favor, así los ponemos en el WhatsApp y en el Facebook para que todos los tengamos, sería bueno. Si nos mandan los datos por escrito. Está bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias por todo.